Hola, buenas tardes. Nosotros le vamos a hablar sobre el hemotórax, neumotórax y el piotórax. Tenemos al hemotórax, que es la acumulación de sangre dentro de la cavidad pleural entre la membrana que recubre los pulmones y la pared interna del tórax. No obstante, podemos encontrar lo que es líquido pleural de aspecto hemático durante la evaluación inicial en casos de derrame pleural. Cabe hacer mención aquí que un nivel de hematócrito igual o mayor al 5% es suficiente para dar la apariencia hemática al líquido pleural. Y en este tipo de escenarios, el diagnóstico de hemotórax se va a establecer cuando el hematócrito en líquido pleural vaya a corresponder a un valor igual o mayor al 50% del hematócrito de sangre periférica. Tenemos a la epidemiología. En Estados Unidos se reportan anualmente un estimado de 300.000 casos. Según la OPS, uno de cada cuatro muertes ocurren por lesiones de la caja torácica, donde un 25 al 30% de estos traumatismos torácicos van a producir un hemotórax. Del 7 al 9% de los traumas penetrantes van a producir un hemotórax, pero este va a ser de forma tardía. Del 25% hablamos cuando ya son motores producidos por dos fracturas costales y un 81% cuando son más de dos fracturas costales. Tenemos a su etiología. Estos pueden ser traumáticos, que puede ser por un traumatismo torácico cerrado, caídas de grandes alturas, lesiones por mecánica de aplastamiento de tórax o heridas de arma de fuego o arma blanca que van a penetrar en sí el tórax. También tenemos causas iatrogénicas que van a representar la segunda causa de motoras, y estas pueden ser por una colocación de un acceso vascular, sea subclavio yugular, y por punciones pleurales, sean diagnósticas o terapéuticas. También tenemos alemotoras espontáneos, que ocurre con menor frecuencia y generalmente estos van a ser secundarios a lo que son tumores malignos, abuso de anticoagulantes, anormalidades congénitas de la vasculatura pleuropulmonar, una endometriosis pulmonar. También pueden ser por anormalidades hematológicas como es la hemofilia, y también por disección o ruptura aórtica o las lesiones de vasos intercostales. También a los hemotoras los podemos clasificar según su volumen en cavidad pleural, siendo leve, moderado o grave. Hablamos de hemotoras leves cuando son menos de 300 ml y que no tengan una repercusión hemodinámica. Tenemos al hemotórax moderado, que tiene de 300 a 500 ml de volumen, y este por lo general no es masivo y tiene derrame presente, un síndrome de derrame presente. Y tenemos al hemotórax grave, que ya son más de 1500 ml y que ya tiene un compromiso hemodinámico. También lo podemos clasificar según su extensión radiológica, y estos son tres grados: grado 1, grado 2 y grado 3, siendo el primer grado donde el nivel de la motora se va a encontrar por debajo del cuarto arco costal anterior; el grado 2, que es el nivel, se va a encontrar entre el cuarto y segundo arco costal anterior; y el grado 3, donde está por encima del segundo arco costal anterior. Tenemos al cuadro clínico del hemotórax. Aquí los síntomas y signos van a variar dependiendo en sí de la causa, el volumen y la velocidad de acumulación. En el hemotórax traumático agudo van a predominar lo que son manifestaciones hemodinámicas, es decir, taquicardia, choque hipovolémico, sudoración, palpitaciones, piel azulada, y también lo que es la presencia del dolor torácico. Y por otro lado, lo que son los neumotórax no traumáticos se van a manifestar con mayor frecuencia con disnea. Y en ambos escenarios en sí van a existir signos de ocupación pleural. También tenemos que en el hemotórax espontáneo, la historia clínica y el examen físico van a orientar en sí hacia la etiología. Por ejemplo, en pacientes que tengan un antecedente de hemoptisis, por lo general van a tener relación con lo que son malformaciones arteriovenosas. En pacientes que hayan usado medicamentos, sean antiagregantes, plaquetarios o anticoagulantes, y en pacientes que tengan tendencia al sangrado por una coagulopatía, por lo general van a estar asociadas con signos y síntomas como epistaxis, hematuria, derrame articular, y también asociación con los ciclos menstruales por una endometriosis pleural. Tenemos al diagnóstico. Este se va a hacer en la frecuencia de la entidad
clínica, es decir, se va a sospechar para sospechar en sí del hemotórax, debe considerarse que todo paciente que ingresa al servicio de urgencias con un antecedente reciente de una herida penetrante de tórax o por un trauma torácico o tóraco abdominal. Cabe recordar que el diagnóstico definitivo en sí se va a obtener con la cuantificación del hemotórax en el líquido pleural. Al examen físico vamos a encontrar a la inspección lo que es un abombamiento del hemitórax afectado. A la palpación, lo que son las vibraciones vocales van a estar disminuidas. A la percusión vamos a encontrar matidez y a la auscultación encontramos lo que es un murmullo vesicular disminuido. No obstante, tenemos métodos diagnósticos auxiliares para poder respaldarnos. En esos casos usamos lo que es la radiografía de tórax, que va a ser el estudio inicial de todo paciente con un trauma torácico y sospecha de hemotórax. En la fase aguda los hallazgos son compatibles con lo que son un derrame pleural, es decir, que va a existir borramiento del ángulo costodiafragmático y elevación del hemidiafragma comprometido. También podemos encontrar lo que es un desplazamiento del mediastino al hemitórax contralateral a la lesión, entre otros hallazgos. Por otro lado, en lo que son las formas ya crónicas de un hemitórax, van a existir lo que son cambios en la pleura, encontramos también opacidades que se van a generar del compromiso que tiene contra la pleura y vamos a encontrar presencias de loculaciones. También podemos usar lo que es una ecografía, que es una sensibilidad del 92% y una especificidad del 100%. Esta más que todo se la usa para precisar el volumen del hemotórax y también determinar todos los compartimientos dentro de él. Particularmente este va a resultar lo que es útil y confiable en lo que son situaciones clínicas que van a imposibilitar el traslado del paciente a estudios como una tomografía de tórax. Y otro estudio que también se usa para diagnosticar un hemotórax es la tomografía axial computarizada, donde esta va a ser más que todo complementaria a una radiografía de tórax. Más que todo, esto se lo usan en lo que son pacientes con un trauma moderado o un trauma grave que vaya a incrementar un diagnóstico de un hemotórax oculto. Las indicaciones para esta tomografía es más que todo en pacientes que tengan una persistencia de opacidades en la radiografía simple de tórax después de haber recibido ya un manejo con un drenaje pleural y también en aquellos que se necesita establecer si el líquido acumulado es significativo y también se la usa para la identificación y cuantificación de colecciones localizadas en lo que son regiones torácicas de difícil acceso para el drenaje de una sonda endopleural. Aquí también se usa lo que es la toracocentesis y esta es como un diagnóstico definitivo y más que todo como tratamiento. Bien, y en sí, el tratamiento, la clave está relacionada estrechamente con la etiología del hemotórax. Si hablamos de un hemotórax agudo, el manejo inicial debe más que todo enfocarse en lo que es la identificación de situaciones que vayan a comprometer la vida del paciente, asimismo como el control del sangrado y la reanimación para controlar el estado hemodinámico del mismo. En pacientes que están hemodinámicamente estables y con un hemotórax pequeño, es decir, con un volumen menor o igual a 300, se puede optar por lo que es una vigilancia clínico-radiológica. Y por otro lado, en pacientes que ya tengan una inestabilidad hemodinámica y cuyo hemotórax ya tenga un volumen mayor a 300 ml, se debe someter a lo que es el drenaje pleural en el quinto espacio intercostal, en la línea media axilar y así medir la cuantía de la hemorragia. Y como tratamiento del hemotórax también usamos una antibiótico-terapia profiláctica que reducen las tasas de complicaciones infecciosas. Por lo general, más que todo por el 4% de los pacientes llega a desarrollar empiema y aquí se usan antibióticos de amplio espectro como la cefalosporina de primera generación en las primeras 24 horas. Tenemos también como tratamiento el tubo torácico, que se va a colocar inmediatamente al realizar el diagnóstico del hemotórax y por lo general usan calibres grandes, lo que son de 28 a 36 French. El criterio del retiro de este tubo torácico es cuando ya se tiene un drenaje de menos de 50 cc en 6 horas. Y gracias a este tubo torácico también podemos clasificar a estos hemotórax como no masivo y masivo.
No masivo cuando se resultó en una pérdida de menos de 1500 ml y masivos cuando ya hablamos que por la salida del tubo de tórax hubo mayor a 1500 ml o se encontró lo que es un sangrado persistente de 200 cc hora por más de 3 horas. Siguiendo con las afecciones torácicas, tenemos a el neumotórax. Esta es la presencia de aire en el espacio pleural que causa colapso pulmonar parcial o completo. En el neumotórax, el aire ingresa en el espacio pleural desde el exterior del tórax o desde el pulmón en sí, a través de los planos de los tejidos mediastínicos o por perforación pleural directa. Aumenta la presión intrapleural y disminuye el volumen pulmonar. Existen 4 tipos de neumotórax. Estos son neumotórax espontáneo, primario, neumotórax espontáneo, secundario, neumotórax traumático, neumotórax iatrogénico. Neumotórax espontáneo primario se presenta en pacientes sin enfermedad pulmonar subyacente, por rotura espontánea de bullas o vesículas apicales subpleurales como consecuencia del hábito de fumar o por causas hereditarias. En general se produce en reposo, aunque algunos casos suceden durante actividades que implican distensiones o estiramientos. El neumotórax espontáneo primario también ocurre durante el buceo y en vuelos a grandes alturas. Neumotórax espontáneo secundario se produce en pacientes con enfermedad pulmonar subyacente. Con mayor frecuencia, es el resultado de la rotura de una vesícula o bulla en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave. Infección por pneumocistis, girovesi, relacionada con el HIV, fibrosis quística o cualquier enfermedad parenquimatosa pulmonar subyacente, neumotórax traumático, es una complicación común de las lesiones torácicas penetrantes o no penetrantes. El neumotórax a tensión o hipertensivo es un neumotórax que causa un aumento progresivo de la presión intrapleural a niveles que se tornan positivos durante todo el ciclo respiratorio y colapsa el pulmón, desplaza el mediastino y disminuye el retorno venoso al corazón. El aire sigue ingresando en el espacio pleural, pero no puede salir. Neumotórax iatrogénico se produce por intervenciones médicas, como aspiración con aguja transtorácica, toracocentesis, colocación de catéter venoso central, ventilación mecánica y reanimación cardiopulmonar. Síntomas del neumotórax. Los neumotórax pequeños son ocasionalmente asintomáticos. Los síntomas del neumotórax incluyen disnea y dolor torácico pleural. La disnea puede ser repentina o gradual al inicio, según la velocidad de desarrollo y el tamaño del neumotórax. El dolor puede simular pericarditis, neumonía, pleuritis, embolia pulmonar, lesiones musculoesqueléticas, cuando están referido al hombro, o un proceso intraabdominal, cuando está referido al abdomen. El dolor también puede simular una isquemia cardíaca, aunque en general el dolor de la isquemia no es pleurítico. Los hallazgos físicos consisten en ausencia del frémito táctil, hiperresonancia a la percusión y disminución de los ruidos respiratorios en el lado afectado. Diagnóstico y tratamiento del neumotórax. El diagnóstico se sospecha en pacientes cuya condición es estable pero que tienen disnea o dolor torácico pleurítico, y por lo general se confirma con una radiografía de tórax inspiratoria en posición de pie. El aire radiotransparente y la ausencia de marcas pulmonares yuxtapuestas entre un lóbulo o pulmón contraído y la pleura parietal. También se puede pedir una tomografía computarizada donde se confirma la presencia de aire en el espacio pleural y determinar el tamaño del neumotórax. El tratamiento depende del tipo, el tamaño y los efectos del neumotórax. Se puede usar el drenaje torácico, siendo este el tratamiento principal para el neumotórax y consiste en la inserción de un tubo para drenar el aire del espacio pleural. Cirugía torácica. En casos graves o recurrentes, se puede realizar una cirugía para evitar que el neumotórax vuelva a ocurrir. El piotórax o empiema pleural es una colección de pus en la cavidad pleural y se asocia a neumonía, pero también puede desarrollarse después de una cirugía torácica o un traumatismo. En Estados Unidos existen aproximadamente 32.000 casos al año y esto se encuentra asociada a una elevada mortalidad y morbilidad
en el cual el 20 a 30% de los pacientes mueren o requieren cirugía después del primer año de desarrollar. Los pacientes con neumonía tienen mayor riesgo de desarrollar empiema en comparación con la población general. Y existen ciertos factores de riesgo que debemos considerar, como la diabetes mellitus, el uso de drogas intravenosas, y la inmunosupresión, reflujo gastroesofágico y abuso de alcohol. El 70% de los pacientes que desarrollan empiema tienen efusión paraneumónica. Un 30% de los casos se encuentran relacionados con traumatismo, cirugía torácica y ruptura esofágica. Pero también existe un pequeño porcentaje de pacientes que no se encuentran relacionados con neumonía u otras intervenciones. Y estos casos se denominan empiema primario. La bacteriología del empiema puede cambiar dependiendo de si la infección es adquirida en la comunidad o nosocomial. En caso de un empiema adquirido en una comunidad, son comunes las bacterias gram positivas. En estas destaca el Streptococcus pneumoniae. Y también en este contexto, las presencias de bacterias gram negativas se asocia a comorbilidades como las ya mencionadas, entre las que incluyen la diabetes, el uso de drogas intravenosas. El empiema nosocomial se encuentra asociado al Streptococcus aureus, y este es más común en pacientes que han sufrido trauma o han recibido cirugía torácica. También se encuentra asociado a pseudomonas. El empiema fúngico es raro y se encuentra asociado a una alta mortalidad. En estos casos, la especie que se aísla con más frecuencia es la cándida. La fisiopatología se puede dividir en tres fases. La fase exudativa se caracteriza por aumento de la producción del fluido en la cavidad pleural. La fase de fibrino purulenta está caracterizada por aumento de la LDH, proteínas, neutrófilos y células muertas. Debido a esto, el líquido pleural va a adquirir mayor viscosidad y también hay la formación de tabiques. Y esto también esta fase también se va a caracterizar por disminución de la expansión pulmonar. La última fase es la fase organizativa o crónica, que esta se caracteriza por engrosamiento pleural que limita significativamente la expansión pulmonar. Las manifestaciones clínicas son similares a la de los pacientes que tengan neumonía, que se va a ver caracterizada por tos, producción de esputo, fiebre, dolor pleurítico, pero estos pacientes van a presentar los síntomas por un periodo de tiempo extendido y va a persistir a pesar de que estén recibiendo tratamiento. Al examen físico se puede encontrar matillas a la percusión, egofonía, frémito palpable y crepitantes finos. El diagnóstico de un empiema pleural se va a realizar por una combinación de la historia clínica, examen físico y pruebas de laboratorio. La confirmación se realiza por medio del análisis del líquido pleural obtenido mediante una toracocentesis. También se pueden solicitar estudios radiológicos como rayos X de tórax o una tomografía computarizada para poder evaluar la extensión y la gravedad del empiema. El tratamiento consiste en la combinación de antibióticos y drenaje del espacio pleural, en la que a menudo se va a requerir una colocación de una sonda endopleural. En los casos en el que el manejo conservador no es efectivo, se va a recurrir a una decorticación toracoscópica o una toracotomía abierta con decorticación. Y la elección de estas opciones va a depender de la resistencia del huésped, la virulencia bacteriana y el momento de presentación para el tratamiento. El manejo antibiótico también va a diferir dependiendo de si el empiema es adquirido en la comunidad o en un medio intrahospitalario. En caso de que sea adquirido en la comunidad, se opta por cefalosporinas de tercera o cuarta generación, con metronidazol o ampicilina con un inhibidor de la beta-lactamasa.
y un empiema nosocomial, se trata con vancomicina, cefepime y metronidazol o piperacilina tazobactam. El tratamiento antibiótico debe recibirse por 2 a 6 semanas. Entonces, para resumir, las diferencias claves del hemotórax, neumotórax y piotórax son las siguientes. El hemotórax se refiere a la acumulación de sangre en la cavidad pleural. El neumotórax, la presencia de aire en la cavidad pleural que comprime el pulmón. Y el piotórax es la acumulación de pus en la cavidad pleural que frecuentemente se encuentra debido a infecciones, pero también puede tener otras causas como traumatismo o posterior a una cirugía torácica. Muchas gracias.